Buenas tardes, mi nombre es Claudia Milena López. La tarde de hoy tenemos como invitado a Edwin Ureña, quien nos hablará acerca de su vida y las cosas que ha realizado durante este tiempo. Es importante aclarar que en este momento la entrevista como tal va a ser grabada. La entrevista consiste en hacerte unas preguntas, que tú te sientas lo más libre posible para expresar lo que quieras decir y pues nada, ya, si quieres ya empezamos. Ok. Bueno, ¿dónde naciste? Nací en el departamento del Caquetá, en el municipio de Valparaíso. Y en ese tiempo, ¿cómo estaba compuesta tu familia? En ese entonces mi grupo familiar estaba constituido por mi padre, por un tío, hermano de mi padre, y por la esposa de mi padre, y yo. Okay. ¿Y cuántos hermanos tienes? Somos seis, cinco hombres, una mujer. Okay. ¿Ellos vivían contigo en la finca o ellos no? No, todos dispersos. Realmente en ese entonces estaba solamente pues yo acompañándolos a ellos ahí. ¿Qué recuerdas de la niñez en ese tiempo? No, pues muchas cosas. Eh, la niñez mía fue totalmente sana, muy acogedora, muy agradable, cero violencia intrafamiliar, mucha relación con amiguitos, de vecinos, eh, mucha diversión, en fin. O sea, ¿habían más fincas alrededor cercanas o Sí, cómo? claro. Digamos que en ese entonces, inclusive en la finca de nosotros, habían varias viviendas. Okay. Entre ellas habían tres, casualmente, de hermanos de mis padres. Y en esas casas vivía mucha más gente. Que los tíos, que los primos, de las esposas de mis tíos, los hijos. Entonces era bastante personas las que se juntaban en ese entonces. Okay. Más o menos a qué distancia de donde era la finca, era la escuela o el Digamos que colegio. relativamente cerca. Mm, Era camino, pues a pie, obviamente, aproximadamente unos 15 minutos de la casa a la escuela. ¿Y en la escuela qué educación había? ¿Hasta qué grado había? No, simplemente era educación primaria. Ok. Y digamos que ahí en ese caso, cuando estabas en la finca, ¿desde qué tiempo empezaste a colaborarle a tu papá con las cosas de la finca o a mirar el ganado o no sé, las diferentes actividades que hacían ahí? No, digamos que, pues desde que, digamos, tengo uso de razón, pues obviamente nos inculcó en ir aprendiendo las labores de campo, acompañándolo, digamos, a rodear los terneros para el ordeño, mm, acompañarlos donde él iba a cortar sus plátanos, a arrancar la yuca, en fin. Todas esas cosas nos lo fuimos aprendiendo desde chiquito y a medida pues que íbamos creciendo, pues así mismo nos iba asignando responsabilidades. Ok, perfecto. Y en ese tiempo, pues, bueno, fuera de ayudarle a tu papá, estudiabas también y qué más actividades hacías cuando estabas así en descanso, bueno. No, digamos que nosotros estamos estudiando de tiempo completo, realmente, ¿cierto? Cuando regresamos a casa, pues obviamente habían tareas pues de niños, ¿no? Teníamos que hacer las tareas y ya pues prácticamente nos la pasamos era jugando, o a menos de que hubiera algo así importante que hacer, pues nos mandaban a hacer. ¿Y qué juegos hacías con tus primos o con la gente, chicos? Muchas clases de juegos. Eh, Jugamos a las escondidas, jugamos a las canicas, saltarines con lazos, en fin, todo clase de juegos que puede hacer un niño realmente. Ok, está bien. Eh, más o menos eso es en qué año, en qué tiempo estás hablando ahí cuando es la infancia y esa parte? Digamos que eso fue en los años 85 a 90, Ah, 1980 a 1990, más o menos, más o menos. que Ah, fue el tiempo que estuve pues haciendo la primaria en la finca de mi padre. ok, perfecto. Bueno, más o menos, bueno, ¿en qué momento
no sé, ¿recuerdas de pronto lo que pasó cuando sucedió el desplazamiento? ¿Qué recuerdos tienes referente a ese momento y más o menos en qué fecha? Sí, claro. Digamos que el área donde está la finca de mi padre, porque hoy en día todavía existe ahí mismo, mm, era en ese entonces, en el año 90 al 2000, fue una época donde se concentró mucho la violencia. Todo eso a raíz de lo mismo de la producción de cultivos ilícitos, más exactamente la coca. Entonces fue como el auge en ese entonces. Entonces llegaron muchas personas de diferentes partes del país, paisas, tolimenses, de casi todas las partes de Colombia, por el mismo, la concentración de coca y pues que había trabajo y había billete, entonces llegó muchas personas a trabajar en esa zona y eso hizo que aumentara pues la violencia, ya se presentaron robos, muchos asesinatos, todo el mundo tenía su arma, tanto trabajadores como propietarios de fincas y pues obviamente eso pues, lo tengo presente, pues ya tenía uso de razones, entonces tendría por ahí unos 10 11 12 13 años, entonces eso es algo que pues me ha marcado, digamos así, de por vida. Digamos que ya a partir de 2002, creo que antes, en el gobierno de Andrés Pastrana, que fue en el 98, 99, 2000, empezaron a hacer fumigaciones aéreas con glisofato. Eso fue terrible, fue tenaz, eso parecía apocalíptico, porque eh, digamos, enviaron una flota de 10 15 helicópteros a borbandear, a rafaguear las montañas, sí, pues digamos para desplazar de pronto que hubieran grupos subversivos en esas zonas. Entonces eso era un caos total porque en ese entonces, pues digamos, entre comillas, no se había visto nunca eso. Entonces el ganado se espantaban, las gallinas, eso era una locura total. El revuelo de los helicópteros era impresionante. Se demoraban por ahí unos 15, 20 minutos, se iban y más atrás llegan las avionetas fumigando. Entonces a raíz de toda esa situación empezó a haber desplazamiento porque en realidad las fincas eran pequeñas, digamos de 5, 2, 1 hectárea, pero ese terreno lo tenían totalmente cultivado en coca. Entonces al fumigarle, pues obviamente quedaban sin ningún sustento ni dónde echarle mano, entonces esa gente se desplazó para otras zonas. E inclusive muchas veces, yo creo que un porcentaje por ahí del 60%, se desplazaron, no dejaron la coca para nada, porque pues obviamente era muy rentable en ese entonces se desplazaron a otra zona a seguir cultivando, a seguir tumbando selva y toda esa cuestión, perjudicando terriblemente pues obviamente el medio ambiente. Entonces se fue relegando, fue quedando esa zona muy sola. Quedaron prácticamente pues muy pocas familias y ya las personas que quedaron sin coca, los pedacitos de tierra se la fueron vendiendo al pues, que se iba quedando. Entonces esas personas fueron adquiriendo más terreno y se ampliaron, ya formaron, son fincas grandes. Pero entonces a la actualidad de hoy en día usted va y es relativamente desolado, solo. Usted encuentra una casa cada media hora, cada hora, porque ya son fincas re grandes. Y usted va y prácticamente encuentra solamente son ancianos, los dueños de las fincas, niños poquitos. Las escuelas prácticamente funcionan con 5 o 6 muchachos, no las cierran, no sé cuál es el motivo. Entonces es desolador realmente. Ahora la producción principal de esa zona es la producción de leche, ese es otro factor pues digamos complejo, porque la gente anteriormente se dedicaba a la coca y sembraba escasamente los platanitos como para sostenerse en ahí, pero al acabar la coca entonces se dedicaron a sacar leche, pero
se presentan muchos inconvenientes a raíz de que las vías de acceso, las vías carreteables en tiempo de invierno son un desastre, porque eso es destapado. Entonces muchas veces no entran las famosas lecheras o los carrotanques a recoger las leches en los tanques de enfriamientos que hay en ciertos puntos. Entonces no recoge la leche y el campesino se queda con la leche porque si la cuaja ya hay mucha demanda, está muy barato, entonces se complica. Todo eso es a raíz de que no ha habido, digamos, como una cultura de multiproducción, no dedicarse a una sola cosa. Aunque la tierra, digamos, no es muy productiva, que digamos, porque la gente se dedicó a hacer extensiones, potreros para criar ganado. Entonces se dedicaron solo a eso. Entonces se dedicaron solamente a la ganadería, donde realmente debieron pues pensar en otras alternativas de cultivos lícitos. Obviamente eso se requiere de ayuda del Estado porque es de inversión realmente y pues los campesinos no tienen, digamos, los recursos suficientes para poderla hacer productiva. Hoy en día yo la verdad voy, digamos, cada año o año y medio, 2 años, de vacaciones realmente, va donde mi padre. Entonces, ¿qué está sucediendo hoy en día? Están buscando la manera de ya meter otros cultivos que le ayuden a suplir las necesidades y no depender solamente de la leche. Entonces, digamos, tienen sus peceras, cultivan pues pescados, mocachama, bocachico, bueno, mojarra, en fin. También hay otros con cultivos como la pimienta, el caucho, el cacao. Lo que pasa es que en esa zona realmente es una zona muy olvidada y las ayudas que llegan realmente son totalmente escasas, por no decir que nada, y las pocas que llegan no van focalizadas realmente a lo que debe ser. No se hace un estudio anterior, sino que llegan ya que se va a hacer esto y esto, pero no se verifica si es el área exacta para la producción de cierto cultivo que se vaya a implementar. Entonces ha sido erróneo. Se ha intentado con productos, pero realmente no ha dado resultado. También los recursos muy escasos, llegan muy limitados, entonces mucha gente desiste de eso, pero están en esa lucha. Entonces pues están ahí esperando, digamos, como que el gobierno los apoye más ahora con lo del proceso de paz, donde se establecieron unos puntos muy importantes en la cuestión relacionada con lo rural, donde pues se le debe inyectar suficientes recursos para que esta zona donde ha sufrido el conflicto pues surja, ¿sí? Una de ellas es mejorar sustancialmente la área de infraestructura, las vías terciarias, para que el campesino pueda sacar sus productos. También la comercialización y pues poder, digamos, de alguna manera que el Estado pues repare mediante esas acciones que logre concretar. Digamos que en ese tiempo, ¿recuerdas qué grupo específico entró en la zona? ¿O eran varios? No sé. Sí, digamos que de lo que me acuerde o que me hayan contado, operó primeramente que todo el M19. Eso fue, creo que ni había nacido, estaba muy chico realmente. Posteriormente a eso ya ingresó las FARC. Ellos estuvieron casi, digamos, que hasta que hubo la desmovilización, ahora el acuerdo de paz. Pero en el año 2000, más o menos, hizo presencia las autodefensas, Unidad de Colombia.
digamos que en ese momento que ellos ingresan, fue justo en el momento que estaban haciendo las fumigaciones aéreas. Entonces el desplazamiento, digamos que fue un hecho unido, digamos, con lo de la fumigación aérea, más la incursión paramilitar. Entonces eso asustó y atemorizó a mucha gente porque vieron masacres, muertos. Entonces mucha gente también salió huyendo por esa razón. Bueno, la principal razón, tú nos dices que es el tema de la llegada de las autodefensas y del Fumigaciones aéreas. Pero entonces digamos que en ese contexto, ¿piensas que toda la gente ya era el temor o...? No entiendo. O sea, sí, había mucho temor en la comunidad por el tema de la llegada de las autodefensas. Por supuesto. Obviamente, digamos que el ingreso de las autodefensas fue aplicando, digamos, como la estrategia que ellos siempre han usado o usaron, es de aplicar el terror. ¿Y el terror cómo se hacía? De entrando al pueblo, intimidando a todo el mundo, ellos cargaban sus listados por personas que les informaban a ellos. Inclusive hubieron muchos hechos de personas que eran de la misma zona, pero que tenían conflictos con otras personas, ¿sí? Pero no necesariamente porque fueran, digamos, auxiliares de la guerrilla, ni mucho menos, sino que tenían conflictos, entonces vieron ese espacio para ellos tratar de vengarse de alguna manera, entonces colocaban el listado, los anotaban ahí, entonces esas personas las cogían y las asesinaban. Tuve muchos conocidos, amigos, compañeros de estudio, e inclusive un compadre de mi padre, un vecino de finca, también lo mataron ellos. Entonces eso fue terrible, eso fue desastroso, mucho temor, mucho miedo, muchas personas se fueron dejando totalmente abandonado todo, escasamente sacaron su ropa que tenían puesta, dejando todo botado. Entonces fue impresionante. Eso fue desolador, eso fue terrible, eso duró muchos meses, digamos que un par de años. Entonces también marcó mucho en esa zona ese hecho. Okay. ¿De quién proviene la orden del desplazamiento? ¿Quién dice no, nos toca irnos? Digamos que muchas personas por el temor, el hecho del temor, pues se desplazaron para otras zonas. Okay. Y digamos que en ese tiempo, bueno, cuando pasó lo del desplazamiento, ¿y tú cómo llegas a Bogotá? Perdón, donde dice que quien promueve la orden de desplazamiento, en el caso mío, después de las fumigaciones aéreas, ya después de pasar lo de las autodefensas, yo no estaba en ese entonces en Valparaíso ni en la finca, yo estaba en la ciudad de Pitalito, Huila, trabajaba para una empresa de Neiva. Entonces hubo un inconveniente en la empresa, decidí pues hacer una pausa en mi parte, digamos, de mi vida laboral, y decidí regresar a la finca, acompañar a mi padre, que en ese entonces pues estaba solamente con la esposa y un tío. Entonces pues quise pues ir a la finca a acompañarlos un tiempo, realmente, no sé cuánto, no tenía pensado cuánto. En realidad fueron 4 años, que no pensé que fuera a estar todo ese tiempo allá, más de lo que pues ya había hecho. Entonces ya había pasado las fumigaciones y lo de los paramilitares. Entonces me fui para la finca, empezaron a crear, o llegó un programa, el famoso programa Guardabosques, que era la erradicación voluntaria de cultivo ilícito de los que había quedado, lo poco que había quedado por ahí. Entonces se creó un comité para
que se hacía a cada vereda, que sacaba cada vereda, para hacer pues la verificación y constatar de que sí efectivamente se está haciendo la erradicación voluntaria bajo el acompañamiento de la ONU, las organizaciones de Naciones Unidas, pues que ellos eran los que hacían el acompañamiento y la verificación de que pues realmente se estuviera haciendo. A raíz de eso, yo pertenecía al comité de la vereda. Ya estábamos prácticamente en la etapa final de la erradicación, pues de la verificación, porque más exactamente nosotros verificamos, nosotros no erradicábamos a ninguno, simplemente hacíamos el acompañamiento con la ONU, verificábamos los puntos donde habían y si se había erradicado totalmente. Un día llegó una notificación, supuestamente por el bloque sur, eso es el Frente 49 de las FARC, donde se nos decía que las personas pues, que estábamos integrando ese comité, pues debíamos abandonar la zona. Entonces, pues eso hizo pues digamos, temer en mi vida y pues digamos de mi familia, la que estaba ahí en ese entonces, y pues decidimos arrancar para Bogotá. Okay. ¿Y quiénes llegaron a Bogotá? Digamos que aquí en Bogotá llegamos con mi madre y un hermano. Digamos que, bueno, eran más o menos, bueno, tu madre y tu hermano. ¿Tú tienes estimado más o menos cuánta gente en ese momento tuvo que ya, de verdad, ya desplazarse, pues las últimas personas que estaban ahí, por lo que nos cuentas? Digamos que hubieron unas personas que realmente se movieron, pero a áreas muy cerquitas, Okay. no se alejaron, entonces dejaron pasar cierto tiempo y retornaron nuevamente a sus viviendas o a su lugar de propiedad. A sus fincas. Uh-huh. Okay. Bueno, ¿cuál considera que es la principal razón de estar erradicados acá en Bogotá? ¿Por qué llegaron a este destino? Bueno, digamos que aquí en Bogotá pues tenía en ese entonces un hermano, mi hermano es mayor, y pues lógicamente no había digamos otro punto donde yo dijera no voy a llegar aquí y aquí me voy a quedar o igual digamos antes lo había analizado, pues Bogotá es una ciudad muy grande donde ofrece oportunidades de trabajo, digamos para realizar estudios o en fin desarrollar mi vida. Entonces pues tomé la decisión de venirme para acá, para Bogotá. Ok, perfecto. ¿Cuáles son las principales problemáticas que hoy en día ven después de haberse ido de su pueblo, de su tierra, de su finca? Bueno, lo que he encontrado en los últimos años, al salir pues, de mi finca o la finca de mi padre, digamos, ha habido muchas variables en cuestión, digamos, en lo personal, porque ya tengo un lugar conformado. ¿Qué? Posteriormente, pues aquí he logrado, digamos, mejorar en mi vida, pues, laboral. Estoy trabajando actualmente en una empresa, tengo pues el trabajo estable. También se me da la oportunidad de pues seguir preparándome, estudiar. También pues tengo unas buenas proyecciones a futuro, si Dios mediante. He regresado también a visitar pues, a mi padre en la finca, digamos en vacaciones. He encontrado que pues muy desolado, realmente muy solo esa zona. Casualmente en este momento están pavimentando la vía principal, que eso también es un hecho súper importante para ese territorio, ya que eso permite pues, reducir los tiempos de transporte bastante tiempo.
Mi familia pues digamos se encuentra estable, está bien. Mm, en términos generales pues digamos se me ha mejorado la vida aquí porque yo creo que si estaría en este entonces en la finca, un ejemplo, pues no creo que las condiciones serían las mismas, ¿no? Debido a, pues, a la falta de oportunidades, a la falta de trabajo, mientras que Bogotá pues sí ofrece, digamos, de cierta manera esas cosas. El otro punto, digamos, como súper difícil aquí en Bogotá es, digamos, el tema del transporte, el caos vehicular es terrible. Aquí se pasa mucho tiempo entre trabajar y en el transporte, pero pues igual tiene uno el trabajo que es lo que realmente pues logra pues estabilizarlo a uno. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que has encontrado en los últimos años de salir de tu territorio? Después de aquí, bueno, ya resto de la ciudad, ¿qué más has encontrado en tu territorio? Después de haber salido de tu territorio. Digamos que en ese entonces, pues, al salir de allá, pues estaba soltero. Llego aquí y ya pues realizo, pues tengo un hogar con mi señora, dos hermosos niños, son mellizos. Entonces pues obviamente eso también pues da estabilidad emocional, mental, en fin. ¿Conoce algún programa que adelante el gobierno referente a la ayuda de los desplazados? En ese caso, pues, ¿qué hace el gobierno cuando usted llega a Bogotá? Digamos que en el caso particular mío, cuando llegamos aquí se me ofreció una ayuda humanitaria prioritaria, o sea, de emergencia, otorgado por el 6CR, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja. Fueron unos bonos como de sostenimiento por un par de meses. Esa es la ayuda realmente pues, que he recibido. En este momento pues no he recibido ninguna otra ayuda ni de vivienda. Pues quizás hay otras ayudas, pero duré más o menos un año esperando pues ayudas para desplazados por medio del Estado, pero era súper complicado porque todo para moverse se requería de dinero. Entonces pues no estaba laborando, entonces tomé una decisión, me tocaba tomar la decisión, esperar a que el gobierno me diera cualquier cosa o ponerme a producir, a trabajar. Entonces lo que hice fue buscar trabajo. Entonces ya al buscar trabajo no me iba a quedar tiempo para estar pendiente de las ayudas que ofrecía o ofrece el Estado. Entonces está en lo uno o está en lo otro. Entonces eso es lo que pasa. Okay. Bueno, el hombre que llegó a Bogotá hace unos años, ¿es el mismo que está hoy en día acá sentado? No. ¿O qué ha cambiado desde el momento en que llegué, en el transcurso de este tiempo? No, totalmente es un cambio, un giro de 360 grados, digamos, a partir del momento de que conozco a mi señora, ¿sí? Conforme el hogar, ya ahí es un giro total, porque pues obviamente uno, digamos, en su soltería no tenía rumbo, vivía el día a día, pero ya con el hogar, con mi esposa y mis hijos, pues obviamente ya senté cabeza y ya tengo pues unas motivaciones más grandes pues, para luchar y seguir adelante y sacarlos. ¿Actualmente es beneficiario de alguna ayuda para este tipo de personas? Bueno, ya nos decías que... Digamos que para ayudas de desplazados en este momento no lo tengo. No recibo ninguna ayuda por parte del Estado, por parte de víctimas. ¿Y ninguna de las personas de tu familia tampoco? Ninguna. Estamos incluidos obviamente en el registro único de desplazamiento, pero pues no he recibido ayuda en este momento. ¿En algún momento cuando llegaste desplazado
te ofrecieron ayuda psicológica, les ofrecieron al núcleo, a las personas que llegaron ayuda psicológica por el tema que habían pasado, por todo. Sí, digamos que ahí había múltiples programas, entre el mismo programa de desplazados, pero como te digo, mmm, por falta de quizás recursos, entonces no me podía estar desplazando a cuanta actividad presentara para desplazados porque pues no contaban con los recursos de transporte. Entonces realmente fue muy poco el uso o provecho que logramos dar sobre esos puntos que el gobierno da o da para desplazados. Bueno, de referente a eso, ¿a qué se dedican los miembros de su familia hoy en día? Pues, su papá, sus hermanos, ellos después del desplazamiento, ¿cómo se ubicaron? Bueno, mi padre, pues él se encuentra todavía en la finca. Mi madre está en este momento, está allá también. Mi hermano con el que nos desplazamos hacia acá, él vive acá en Bogotá también. Él trabaja también en una empresa privada. Y yo pues también estoy trabajando. Okay. O sea, ¿tu papá nunca salió de la finca? Nunca salí de la finca. ¿Qué expectativas de vida tienes actualmente y cuáles son los proyectos a corto? Bueno, pues mi proyecto de vida... Muy bonito. Bueno, mi proyecto de vida a corto plazo pues es terminar mi estudio. Estoy haciendo un técnico en el SENA, entonces es lograr terminarlo. También tenemos con mi esposa pensado en que ella se prepare también. Ella terminó el bachiller el año pasado y la idea es que ella pueda seguir estudiando y en un futuro o en un plazo no muy largo tenemos pensado emigrar del país, realmente pues buscando una mejor calidad de vida tanto para nosotros como para nuestros hijos. Entonces pues esa es la meta que tenemos. ¿Qué piensa de la reparación de las víctimas actualmente en el proceso que se está manejando hoy día? Bueno, con relación a la reparación de víctimas hay dos puntos. Uno es reparación colectiva, digamos esto se hace con comunidades grupales, y está la otra que es la reparación integral individual, que se hace por familia. ¿Qué ha pasado con la cuestión de desplazamiento o con los registros únicos de desplazamientos que hay en el país por medio del desplazado? Es que ha habido muchas personas, digámoslo, infiltradas, personas que no tienen necesidades, pero que sí tienen el tiempo suficiente para estar allá, digamos, de alguna manera chupando, pues, digamos, los recursos que hay para realmente las personas que sí lo necesitamos, y que de alguna manera han tratado de depurarlo, pero es algo difícil. Entonces los recursos son realmente muy limitados. Yo soy desplazado del 2008, llevo 10 años, casualmente en estos días voy a cumplir 10 años, y según el acuerdo de paz hay un tiempo límite para la reparación a víctimas, dependiendo todo esto del presupuesto que se cuente para hacer la reparación. La reparación se va a hacer dependiendo por etapas, digamos por fechas de desplazamiento. Obviamente pues van a empezar con los primeros desplazados y así van a seguir haciendo las reparaciones. Creo que ya han hecho algunas reparaciones. En el caso mío pues no ha habido nada a la fecha, no sé hasta cuándo, pero creo que la fecha límite es hasta el 2021, 2022. Tienen estipulado para hacer la reparación total o parcial, dependiendo, como le digo, del presupuesto que cuente la nación para hacer esa reparación. Al querer emigrar a otro país, ¿crees tú que con el tema de reparación que se está llevando a cabo en este momento por parte del gobierno, bueno, en ayer,
ese dinero de pronto lo puedas lograr para poder desplazarte hacia otro país y cumplir lo que quieres hacer. Eh, Hasta donde tengo entendido, las ayudas que, digamos, por ley que se le debe otorgar a un desplazado, no interesa si emigra o no emigra. Entonces, digamos, en el caso mío que quiero emigrar, pues se supone, creo que se debería darme la ayuda que no se me ha dado aún. Okay. ¿Su papá ha sido reparado? Ninguno de nosotros. ¿Cómo manejó él este proceso, ya que según lo que nos cuentas, pues él nunca se fue de la finca, todo el tiempo estuvo ahí? Exacto, digamos que mi padre vivió en cuerpo propio, como el cuento, toda la situación real que sucedió en ese entonces con los grupos armados más exactos, con los grupos paramilitares, ya que él no se movió, no quiso salir, mm, tuvo que evidenciar pues muchas muertes, inclusive la muerte de un compadre, un vecino de finca, que le marcó bastante, eran muy amigos. Él se le vino muchas cosas en la mente, él por poco se vuelve loco realmente. Masacres de personas conocidas, muchas veces las asesinaban porque, pues por parecer, simplemente por el hecho de mirarlo. Si lo miraba le decían que porque lo estaba viendo, que era que esto y lo otro, entonces simplemente cogían y lo mataban. Hay un puente antes de llegar al municipio de Valparaíso, sobre el río Pescado. Ese puente se vivió momentos de terror, ya que los paramilitares, las personas civiles campesinas que cogían, las llevaban a ese punto, las torturaban, las apuñalaban, les fracturaban los brazos, piernas, los apuñalaban y los tiraban vivos al río. Tengo el caso de un amigo conocido, le hicieron eso, lo tiraron al río vivo, logró llegar a la orilla, pero pues obviamente en las condiciones que estaba pues, no podía salir y murió en el intento. También una vecina también le tocó, las cogieron porque ella vivía con su hija, las amarraron, también las golpearon, preguntando por un familiar de ellas que en ese entonces pues no estaba, que tenían armas, que tenían no sé qué, pero realmente no tenían nada y por poco casi pierden la vida. Entonces todos esos hechos los vivió mi padre, vivía muy atemorizado. Inclusive un día amaneció y al momento de salir de la casa miró hacia el establo donde estaban unos terneros para el ordeño y estaba lleno pues de paramilitares. Entonces se le vinieron muchas cosas en mente, dijo hasta aquí llegué, aquí me matan. Fueron momentos muy críticos, pero logró superar eso y gracias a Dios pues no pasó nada. Se mostraron, digamos, calmados, no lo intimidaron. Estuvieron 2 días ahí y se desplazaron a otra zona. Entonces ya se tranquilizó y ¿qué? Entonces, pues igual ya con eso, entonces él decidió, no, yo ya no me voy de aquí, si no me hicieron nada ahora, pues no creo que me vayan a hacer algo después. Entonces decidió, pues, seguir ahí, quedarse ahí. En cambio, en el caso de nosotros, pues sí, pues en ese entonces realmente no estábamos ahí porque estábamos estudiando secundaria en otros pueblos. Entonces él solamente estaba con la esposa y con un hermano de él. Entonces, eso es lo que sucedió. ¿Ahí en la zona había reclutamiento? Digamos que sí hubo reclutamiento, digamos, por parte de las autodefensas. Pues obviamente ellos tenían un sueldo, les ofrecían un sueldo de 800.000 pesos, y más no estoy en ese entonces.
Y pues viendo la crisis que había, mucha gente, pues muchos por gustos a las armas, otros porque tenían problemas con ciertas personas, entonces ingresaron a esos grupos, eh, y también aprovecharon esa condición para, digamos, delatar a otras personas por conflictos personales, vinculándolos que eran auxiliares de la guerrilla, cuando en realidad pues no era así, simplemente era por el hecho de vengarse. Entonces las asesinaban, entonces lograron pues, el cometido que cual ellos tenían pues como objetivo. Mm, También hubieron enfrentamientos fuertes, muy fuertes, entre los dos bandos, tanto de la guerrilla como de las autodefensas. Esto se evidenciaba muy claramente por parte de los agentes del Estado, como en este caso el ejército, le ofrecía apoyo a las autodefensas por vía aérea, inclusive también terrestre, donde ellos ingresaban al ejército a hacer su recorrido pues para limpiar el área, entre comillas, y posteriormente se retiraban para que hiciera ingreso las autodefensas y lograran hacer sus cometidos o el propósito que ellos tenían. Mm, por parte de la guerrilla creo que también hubieron algunos casos donde hubo reclutamiento infantil, pues, digámoslo así. Pues se habla así, pero realmente en algunos casos se hizo voluntario, pero por ser menores de edad eso ya es reclutamiento, digamos, forzado. Entonces eso fue de lado y lado. Bueno, pues digamos que ahí vamos, esto se ha hecho muy bien. Estamos ya pues terminando la entrevista. Muchas gracias por tu colaboración, Edwin. Muchas gracias. Nosotros ahorita te vamos a dar el número de contacto por si en algún momento pues necesitas que nosotros te necesitas hablar con alguien o quieres expresar alguna cosa, con mucho gusto nosotros, cualquiera del grupo te puede apoyar en esa parte. Bien, muchas gracias. También, bueno, tu nombre completo, ¿cuál es? Bueno, mi nombre completo es Edwin Urueña Gómez. ¿Edad? 39 años, ¿Estado civil? casado. Ok, ¿y naciste, no recuerdas en qué corregimiento o municipio? No, nací en Valparaíso, Caquetá. No, ok. ¿Hay algo más que quieras agregar a lo que hemos hablado? Pues digamos que en relación al contexto de la violencia relacionado con lo del desplazamiento y eso, mm, el país ha vivido una etapa muy sangrienta desde muchos tiempos atrás, digamos desde la época de la colonización, prácticamente desde la llegada de Colón hasta el día de hoy. Con este proceso de paz se ha notado, digamos, la disminución del conflicto armado realmente, evitándose muchas muertes, tanto de civiles como eh, grupos, digamos, tanto de la insurgencia como del Estado, como soldados, policías, etc. Entonces ha sido muy beneficioso. No es completo porque ningún acuerdo de paz es completo, siempre hay cosas que mucho no nos agradan, pero que es necesario realmente para que este país logre superar todas esas dificultades y pasar la hoja y lograr tener una mejor convivencia entre todos, y que esto no se vuelva a repetir. Y para que esto no se vuelva a repetir se requiere donde haya una unión real de todos los colombianos, que haya inversión social en las áreas afectadas por el conflicto, donde haya inversión real, ayuda al campesino, porque realmente el Estado en la área rural los ha abandonado bastante. Es una desolación total, da tristeza, ya que el campo es el que produce realmente los alimentos para las ciudades grandes, pero no hay una ayuda constante por parte del Estado. Digamos que con los desplazados relacionado con el acuerdo de paz, obviamente se ha disminuido bastante.
muchas personas que no superan este acuerdo de paz, porque pues obviamente esperan es que los grupos, los cabecillas de las FARC estén encarcelados y eso, pero realmente muchos no entienden que esto no es un rendimiento de ellos, esto es un acuerdo de paz pactado entre dos grupos, tanto el Estado como los insurgentes. Entonces hay unos sapos que nos toca tragárnoslos, no todo es perfecto como le digo. Otros dicen que por qué se demoraron tantos años, que 4 años. Pero si uno se pone a ver otros procesos que han surgido en Latinoamérica, inclusive a nivel mundial, han habido inclusive el IRA en Irlanda, duraron 10 años, están en proceso de posconflicto, igual en lo que estamos ahora. Entonces realmente, relativamente para un conflicto de 50 años, duró 4 años el acuerdo, no es mucho tiempo realmente. Entonces hay mucha gente que no es consciente de eso, simplemente ven hechos a lo que dice fulano, sutano, pero no se focalizan, no investigan, no estudian y no miran lo importante que ha sido ese acuerdo de paz para evitar muchas muertes y el derramamiento de sangre de nuestro país. Muchas gracias, Eduardo.